¿Qué tal, queridos amigos? Por la famosa trama Lava-Jato, así se llama, una de las raíces del famoso tema de Odebrecht, han sido puestos bajo vigilancia, atrapados algunos, varios presidentes de Perú. Ayer Alejandro Toledo fue aprehendido en los Estados Unidos y espera su extradición. Pero también Pablo Kuczynski está en su casa, teniéndola esta como prisión, lo que llamamos en México prisión domiciliaria. Y también Ollanta Humala, otro expresidente de Perú, espera en libertad las consecuencias de su juicio político, todos ellos por los sobornos recibidos, presuntamente, porque todavía no se les juzga, por la mano negra de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, un individuo sin escrúpulos que se dedicó a ampliar sus negocios y empresas por toda Latinoamérica, incluyendo, claro, México. En México solo se sigue una indagatoria con orden de aprehensión ya contra Emilio Lozoya Austin y el que fue también director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Pero esto es muy pequeñito al lado del escándalo que se ha armado en todo el continente, incluyendo Brasil, en donde a mi parecer injustamente fue acusado Lula da Silva, el expresidente histórico de Brasil, quien sigue en la cárcel como consecuencia de una trama más bien política, tratando de convertir a la izquierda en cenizas luego de la destitución también injusta de Dilma Rousseff, a quien no se le pudo nunca comprobar nexo alguno, acusación alguna que permitiera un acto tan bárbaro desde el punto de vista jurídico como que un Congreso amaizado, amañado, en su mayoría votara en favor de una destitución presidencial, algo que no puede ocurrir en México. En México es el presidente el que tiene la facultad de disolver el Congreso. Y el Congreso sí puede en algún momento retirarle, revocarle el mandato al presidente en casos de traición a la patria y alguna muy grave. Sí puede, porque es la representación de cada uno de los mexicanos y de los estados de la República en el caso del Senado. Pero aquí no proceden las cosas. Se dan los escándalos en el exterior y no nos sirven a nosotros como enseñanza. Ya hemos dicho muchas veces que cuando ocurren estos acontecimientos, cuando se persigue a los verdaderos predadores, a los más altos, a los que han ostentado el cargo de presidente de la República en tantas naciones de Centroamérica y Sudamérica, no da lugar esto a escándalos brutales, salvo en el caso de Brasil, puesto que ahí se dividió a la mitad la izquierda y la derecha, como si se tratara simple y sencillamente de fórmulas pasajeras y no de ideologías firmes. Allí sí se violentó la garantía democrática que sirve para ir hilando historias e hilando desarrollos en un país que ha sido muchas veces víctima de la dictadura. Estamos hablando de Brasil y de los militares que han golpeado brutalmente a las instituciones una y otra vez, y ahora tienen ahí a un nuevo Hitler, al primer Hitler verdaderamente latinoamericano, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, un hombre bastante siniestro. Eso es lo que ocurrió en Brasil, digamos, en el otro extremo de la moneda. Pero en los demás países en donde se ha perseguido a los expresidentes con razones jurídicas, con pruebas, con señalamientos claros de corrupción, ahí no se ha movido gran cosa el efecto de esa ausencia de expresidentes. Al contrario, cuando se ha tratado de destituir a un presidente o de perseguir a varios expresidentes, como en el caso del Perú, lo que ha sucedido
es que se ha fortificado la legitimidad de los órganos políticos de cada país y se ha mejorado la vida pública en cada nación, porque al derrotar al presidencialismo no se derrota al Estado, se le solidifica, es decir, se hace más fuerte, más firme, porque ya se tiene la seguridad de que en realidad, como bien ha dicho el presidente de México, López Obrador, por encima de la ley, nadie. Más allá de la ley, nada. Y esto cala profundamente. Cala profundamente porque la frase no se ha aplicado del todo en nuestro país. No es persiguiendo a Emilio Lozoya Austin, un junior multimillonario siempre, hijo de otro de los grandes funcionarios del chalilismo trágico, Lozoya Talman. Naturalmente que no es con él con quien nos vamos a conformar. Ya lo hemos repetido muchas veces. El propio presidente propuso un proceso, una encuesta para tratar de que los mexicanos resolvieran si se procesaba o no a 5 de los 6 expresidentes vivos. Y esto pues ha sido hasta este momento una mentira flagrante. El que dice que no hay que mentir, ni robar, ni traicionar como temas fundamentales de su gobierno. Pues mentiras sí ya ha echado algunas. Traiciones también, porque el caso de Carlos Ursúa evidentemente significa una traición a un miembro de su equipo que disintió con él y disintió además con Alfonso Roma Garza, el hombre de los grandes negocios en el régimen actual. Esto hay que decirlo. Y en cuanto a no robar, pues hay que esperar, porque si Alfonso Romo se enriquece con las adquisiciones de terrenos aledaños a donde van a pasar las vías de los trenes interísmico y del Tren Maya, pues es fácil suponer que va a continuar haciendo negocios, dejando una parte sustantiva para sus cómplices. Ojalá que no sea así, ojalá que yo me equivoque rotundamente y que el presidente cumpla con sus 2 apotegmas, los que se refieren a la ley y los que se refieren a su modo de actuar personal. Porque no ha cumplido todavía su primer informe, lo va a hacer dentro de 1 mes y medio. Ya 1 mes y medio, para aquellos que dicen que todavía tiene mucho tiempo por delante, que no se le puede analizar porque está empezando. Bueno, pues les comunico que dentro de 1 mes y medio el presidente tiene la obligación constitucional de presentar su primer informe. Ya, su primer informe. Y esto revela que ya es tiempo de empezar a pedir cuentas, a tratar de que nos haga el gran servicio, el gran favor de ser coherente con lo que repite en cada mañanera, que lucha contra la corrupción, que lucha contra la derecha, con la derecha ultra, que pretende hacer movimientos temblorosos cuando no existe el campo propicio para ello, que se excede cuando califica y generaliza sus insultos a gremios completos porque se molesta con uno de quienes forman parte del mismo, pero protege al mismo tiempo a líderes sindicales tan nefastos como Carlos Romero de Champs, como Víctor Flores Morales, como la propia profesora Elba Ester Gordillo, quien ya va otra vez en ascenso. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes, incluso a los que han apoyado tanto a Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo verían que Elba Ester Gordillo regresara por sus fueros al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y volviera a ser la lideresa del mismo? ¿Cómo lo sentirían? ¿Como una ofensa o como un desagravio a una persona señalada por ser una de las personas más corruptas en la historia del sindicalismo mexicano? Esto es lo que yo les pediría
modestamente a cada uno de ustedes, que analizáramos el presente para tratar de resolver los pasos a seguir en el futuro. Digámoslo hoy siempre con cero cobardía.